de columnas o soportes de hormigón armado, pues hemos estado viendo los diferentes métodos de análisis. Acá estoy mencionando dos: el método elástico de segundo orden y luego el análisis no lineal de segundo orden. Y aprovechando esta circunstancia, pues aquí el método que en principio era el más utilizado era el método de análisis elástico de primer orden. El método que nosotros vamos a ver y que se puede resolver a mano, ya que los otros métodos sí o sí tienen que ser con computadora, porque querer hacer un análisis de segundo orden a mano, es imposible. Sí o sí tiene que ser con el computador. En cambio, el análisis elástico de primer orden sí se puede utilizar haciendo cálculos a mano. Y justamente el método que vamos a ver se basa en ese primer análisis. Bien, prosiguiendo, habíamos visto que los diferentes aspectos que se tienen que tomar en cuenta en el diseño de columnas, ¿no? Vimos que hay que tomar en cuenta la fisuración, hay que tomar en cuenta la fluencia, hay que tomar en cuenta la curvatura del elemento, o sea, la deformada del elemento, la deriva o desplazamiento lateral, la duración de las cargas, la interacción con las funciones, en fin. Todos esos aspectos se tienen que tomar en cuenta al diseñar columnas. Y más adelante, ya cuando veamos específicamente el método, vamos a ver cómo se toma en cuenta todos estos aspectos. Luego, antes de efectuar el diseño de una columna, de antemano tengo que saber qué tipo de columna es la que voy a diseñar según la esbeltez de la columna. ¿Ya? El parámetro geométrico que nos permite tipificar qué tipo de columna que vamos a diseñar es la esbeltez. En este caso, la esbeltez mecánica, ¿no? La esbeltez mecánica es la longitud de pandeo dividido el radio de giro. Y la longitud de pandeo depende de cómo está la columna, si articulada, articulada, empotrada, articulada, empotrada, empotrada, en fin, ¿no? Según los apoyos que tenga la columna en sus extremos, vamos a tener el correspondiente coeficiente de pandeo, ¿no? Que lo identificamos con la letra K minúscula. La longitud de pandeo se obtiene mediante el producto del coeficiente de pandeo por la longitud de diseño de la columna, ¿no? A la derecha hay un dibujo donde muestra la longitud de diseño de una columna, ¿no? Cualquiera puede pensar que la longitud de diseño en una columna es la distancia entre los ejes longitudinales de una estructura, pero en este caso, como podemos ver, es la luz libre que hay del piso al cielo raso, del piso al cielo raso. Y si la columna lleva un capitel, entonces es desde el piso a el borde inferior del capitel. Entonces, ese detallito no hay que olvidar. Como por ejemplo, algunos olvidaron en el primer examen parcial que cuando se diseña a
construcción simple, una viga, no se diseña con el momento máximo, sino con el momento correspondiente a la cara lateral de la columna, ¿no? Una viga apoya en una columna. Teóricamente el momento máximo está en el centro de la columna, ¿no? Donde la viga apoya, pero el momento para el diseño es el momento que corresponde a la cara lateral de la columna. Siempre y cuando la columna esté trabajando a compresión. Sea atracción. Y luego, el ejemplo que yo les desarrollé, parecido a ese, sí. pero el dibujo estaba a la inversa, Sí. ¿no? Ahí la placa también apoyaba en un elemento vertical, pero ese elemento vertical estaba sometido a tracción. Pues en ese caso, la sección crítica está sobre el eje de ese elemento que trabaja a tracción y no en el borde lateral. Bueno, yo he planteado y de repente, bueno, es fácil olvidar lo que uno expresa, pero se supone que el estudiante tiene que agarrar un libro. Tenemos el libro de McCormack y el libro el más antiguo, ¿cómo se llama? Primera montaña. No estamos con Calavera. Lorente Moreto, ¿cuál? Le pasé dos libros, el de McCormack y el de Nelson. Entonces, era cuestión de que ustedes lean. Lo ideal sería que esos libros, al menos en la materia del siglo 109, por lo menos debería leerlo cada capítulo unas 5 veces. Eso es lo ideal. Cada capítulo, porque en una leída no queda nada aquí. Y además algunas cosas no se entienden bien. Lo ideal es mínimo unas 5 leídas, pero en un ambiente donde no haya pues, ruido, música. Y lo ideal es pues, de 5 a 6 de la mañana. Esa es la hora ideal para estudiar, ¿no? Y con el cerebro bien despierto, pero siempre y cuando se hayan echado a dormir temprano también, ¿no? Porque si se quedan hasta las 12 y se levantan a las 5, no es suficiente, el cuerpo sigue cansado. Entonces, el cuerpo nuestro es una máquina, y como toda máquina hay que tratarlo bien si queremos que esa máquina rinda al máximo. Y si queremos que esa máquina pues, llegue hasta los 120 años, que es el tiempo de vida útil del cuerpo humano. Pero la mayoría a esta pobre máquina le dan palo por todos lados y no pasan de los 60 porque le dieron palo. Ya, y en vez de echarle un lubricante buenísimo, le echan chatarra por acá. Entonces, esa máquina obviamente al poco tiempo va a empezar a patalear. Entonces, esos aspectos son de mucho cuidado. Y lamentablemente, hay que decirlo, las caseritas que venden comida en la calle no tienen higiene. ¿No? Y todo aquel que come en la calle, aunque sea un sandwichito, corre tremendo riesgo de prender una bacteria. La bacteria que provoca lacas. ¿Cómo se llama esa bacteria? ¿Alguien sabe? Salmonella. Helicobacter pylori. Según los estudios de las Naciones Unidas, ¿dónde quedamos? Ya, por aquí hemos quedado. Vamos para adelante. Bien, seguimos entonces describiendo algunos aspectos que tienen que ver con el diseño de soportes o columnas de hormigón. La columna que más frecuentemente o mayoritariamente se utiliza en edificios principalmente son las columnas de sección rectangular. También la sección de sección cuadrada y las de sección circular.
pero mayoritariamente se utilizan las columnas de sección rectangular. Las de sección circular, aunque son bastante eficientes frente al pandeo, ya no se lo usa de manera muy frecuente, primero porque el encofrado, que tiene que ser circular, es mucho más caro que el encofrado de una columna de sección rectangular. Y la mano de obra también es más cara en cuanto a una columna de sección circular. Y las columnas de sección circular preferentemente se utilizan en aquellos ambientes donde la columna va a quedar al medio de un ambiente. Y al ser circular, pues estéticamente se ve mucho mejor que una columna rectangular o cuadrada. Más aún si le ponen capiteles arriba, le ponen un pedestal abajo, no parece una columna romana y se ve elegante. Entonces, donde se quiere dar belleza a una columna, utilizamos la columna de sección circular. Principalmente, ese es el motivo por el que se utilizan columnas circulares. Bueno, como toda columna de sección rectangular, ya, esta columna presenta dos planos de pandeo. Ahí estoy mostrando uno de ellos, al que lo identifico como el plano de pandeo XX, y ahí el otro plano de pandeo Y. Estos planos, como podrán observar, están en la dirección de los ejes principales de inercia de la sección transversal. Bien, y ahora en esta parte introductoria, como lo veremos más adelantecito, vamos a ver por lo más elemental las columnas que trabajan a compresión simple. Ahora, en términos generales, una columna no solamente está sometida a un esfuerzo normal de compresión, sino que generalmente viene acompañado, ya en el extremo superior, viene acompañado por dos momentos. Ahí va el momento que está en la dirección del eje XX y el momento que se encuentra en la dirección del eje Y. Los momentos los estoy representando utilizando la nomenclatura vectorial. ¿No? Ustedes están habituados a dibujar los vectores de esta manera, ¿no? Un semicírculo con una flechita. Bueno, si yo trabajo de esa manera y coloco dos semicírculos con su flechita, a veces uno confunde, no sabe si va con respecto a un plano o con respecto a este plano. En cambio, cuando lo represento vectorialmente, no hay por dónde perderse. Bien. Luego, también en el extremo inferior de la columna, vamos a tener un esfuerzo normal y también dos momentos flectores. Dos momentos flectores. Bueno, ahí les estoy mostrando las características generales de una columna de sección rectangular. Y la sección rectangular tiene su base y tiene su altura. Si tengo ya identificado cuál lado es la base y cuál lado es la altura, inmediatamente yo puedo calcular el área de la sección bruta de hormigón, que es simplemente B por H. En el capítulo de torsión, ¿cómo le llamamos a esta área? ASU CP. ASU CP. ASU CP. Bien. Continuando. Luego puedo calcular el momento de inercia, ¿no? B por H cubo sobre 12. Y habiendo calculado el área de la sección bruta y el momento de inercia, inmediatamente puedo calcular el radio de giro, ¿no? Que es la raíz del momento de inercia dividido la sección bruta. Y habiendo obtenido el radio de giro,
inmediatamente puedo determinar la esbeltez mecánica, que es igual al coeficiente de pandeo por la luz de diseño de la columna dividido el radio de giro, ¿no? Donde H en estas fórmulas, ¿no? H dice que es el lado de la sección transversal paralelo al plano de pandeo. Bueno, una columna de sección rectangular tiene dos planos de pandeo. Bueno, resulta que cuando yo tengo en el extremo superior un normal más dos momentos y en el extremo inferior también un normal más dos momentos, generalmente es un tanto difícil predecir cuál es el plano de pandeo más crítico. De los dos planos, ¿cuál es el más crítico? Entonces, como es difícil, a veces sí se puede predecir, pero generalmente no. Entonces, normalmente cuando se diseñan columnas, mínimo se realizan dos diseños. Mínimo se realizan dos diseños. Un diseño para el plano de pandeo XX y otro diseño para el plano de pandeo X. De los dos diseños nos quedamos con el que dé más arma dura. Con el que dé más arma dura. Pero si hay experiencia y yo identifico cuál es el plano de pandeo, entonces hago un solo diseño. Prosiguiendo. Ahora, para no tener confusiones con esto de los planos de pandeo, vamos a manejar la siguiente nomenclatura. Ahí estoy mostrando nuevamente la sección transversal de la columna, ¿no? Donde, para calcular el momento de inercia y por ende el radio de giro y la esbeltez mecánica, necesito saber cuál es la base igual la altura. Porque según el plano de pandeo que yo agarre, tengo que identificar cuál es la base y cuál es la altura. Pues bien, vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. Vamos a llamar H sub X a el lado de la sección paralelo al plano de pandeo XX. Y vamos a llamar H sub Y a el lado de la sección paralelo al plano de pandeo Y. Y por ende, luego, pues, necesito determinar la esbeltez mecánica. ¿Cómo determino la esbeltez mecánica de una columna? Pues, explicando esto con un poco más de detalle, ¿ya? Si estoy analizando para el plano, estoy diseñando para el plano de pandeo XX, vamos a tener una cierta esbeltez mecánica. Y cuando analice para el otro plano de pandeo, con seguridad voy a tener otra esbeltez mecánica. O sea, que una columna no tiene una sola esbeltez. Para cada plano hay que calcularle su correspondiente esbeltez mecánica. Veamos cómo lo hacemos si estoy analizando para el plano de pandeo XX. Aplicando lo que dice acá abajito, dice H es el lado de la sección transversal paralelo al plano de pandeo. Por lo tanto, si yo voy a analizar para el plano de pandeo XX, ya, en esta figura estoy identificando los lados de la sección transversal. Por lo tanto, si estoy analizando para el plano XX y aplico esta definición, ¿cuál de estos dos lados es la altura? ¿Cuál es H, la altura? HY. Voy a diseñar para el plano XX y necesito saber cuál es la base y cuál es la altura. Dice que la altura, ¿ya?, es el lado de la sección transversal paralelo al plano de pandeo. Entonces, ¿cuál lado es
paralelo al plano de pandeo XX. HX. El lado más pequeño, esa es la altura. Y automáticamente el otro lado es la base. ¿No? Es la base. Pues bien, entonces la altura es h sub x y la otra dimensión es la base. Pues bien, inmediatamente voy a calcular la esbeltez mecánica, pero previamente necesito calcular el área de la sección bruta, que es base por altura. Y luego debo calcular el momento de inercia, que es base por altura cubo sobre 12, y con esa información ya puedo calcular el radio de giro para el plano de pandeo XX, ¿no? Que es el momento de inercia dividido la sección bruta, y una vez obtenido el radio de giro, ya pues puedo calcular la esbeltez mecánica para el plano de pandeo XX. Pasa lo siguiente, como en algunos temas mencioné, en esta partecita, cuando usted está calculando la esbeltez mecánica, no tiene derecho a equivocarse. Si se equivocan, entonces en vez de diseñar, por decir, una columna esbelta, van a diseñar una columna corta. Por lo tanto, no tiene sentido, ¿no? Y más aún que diseñar una columna es diseñar el elemento más importante de una estructura. ¿Por qué importante? Si colapsa una columna, puede colapsar todo el edificio. En cambio, cuando colapsa una viga, ahí nomás es el colapso, no afecta al resto del edificio. Y por eso también cuando se diseña columnas, como veremos, se adoptan coeficientes de seguridad más altos. Coeficientes de seguridad más altos. Bueno, ¿y qué pasa si estoy analizando para el plano de pandeo y? La altura es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo y. Entonces, la altura es h sub y. La altura es h sub y el otro lado, pues automáticamente es la base. Luego, calculo el área de la sección bruta, calculo el momento de inercia, que es base por altura al cubo sobre 12, el radio de giro con respecto a ese plano, y finalmente la esbeltez mecánica con respecto al plano Y. Según la esbeltez, las columnas, como veremos más adelantecito, se clasifican en columnas cortas, columnas medianamente esbeltas, columnas esbeltas y columnas muy esbeltas. Entonces, es importante calcular la esbeltez de una columna. Algunos, cuando estoy revisando exámenes, no sé por qué motivo, siento que estoy diciendo que esto es lo primero que hay que hacer, no lo hacen, sino asumen cierta fórmula y se van y diseñan sin antes previamente haber definido la esbeltez. Bueno, ahora, las columnas en un edificio son parte de la estructura de un edificio. Y la estructura de un edificio está constituido por pórticos. Pórticos planos, pórticos espaciales. Bueno, generalmente son pórticos espaciales. Ahora, el comportamiento de una columna depende también del tipo de pórtico al cual pertenece esa columna. Entonces, la estructura de un edificio, que es un pórtico espacial, se la clasifica en dos. Por un lado tenemos los pórticos denominados intranslacionales y por otro lado se tienen los pórticos traslacionales. O también se dice pórticos indesplazables y los pórticos desplazables. Sin querer
queriendo me colé como pirata al cursito que dictó el ingeniero Wilson Vargas. Cálculo de edificios de gran altura. ¿Vieron ese curso? ¿Alguno de ustedes hizo el curso ese? Era para el seminario, pero yo le rogué a la encargada y por abajito ¿no? Y justamente en el cálculo de edificio de gran altura, uno tiene que saber qué tipo de estructura, si es translacional o intranslacional. Y la ventaja del CIPE, calcula todo el edificio y luego hay una partecita donde hay que ir, darle un clic, abrir una ventana y la ventana sale la información donde nos dice si la estructura del edificio es translacional o intranslacional. ¿No? Y preferentemente es conveniente que las estructuras sean intranslacionales, porque el otro implica mayores momentos y por ende mayor armadura en la estructura. ¿No? Pero veamos cuando decimos que un pórtico es intranslacional. Ahí les muestro un pórtico con sus correspondientes cargas y bueno, habiendo analizado el pórtico, lo que interesa conocer es la deformada del pórtico. Y observen en este caso que el pórtico, una vez analizado, ahí muestro con línea segmentada las deformaciones que experimentan las vigas y las columnas. Como podrán ver, los nudos se mantienen en su posición. Y lo que vamos a presenciar es que los nudos experimentan tan solamente desplazamiento angular. Desplazamiento angular. En cambio, las estructuras, desplazamiento angular, ¿no? Por ejemplo, en este nudito trazo la tangente a la elástica y ahí está el desplazamiento angular de este nudo. Y para cada nudo, trazando la tangente elástica, puedo ir identificando los diferentes desplazamientos angulares que experimentan los nudos de la estructura. Ahora, veamos el pórtico o la estructura translacional. Bien, ahí está el pórtico. Observen que este pórtico ahora ya no lleva el apoyo empotrado. Bueno, al no llevar el apoyo empotrado y una vez cargada y analizada la estructura, su deformación, la deformada del pórtico, ha de tener la siguiente configuración. Como podrán ver, los nudos, la estructura misma, experimenta una deformación lateral. Los nudos no solamente experimentan desplazamiento angular, sino también un desplazamiento lineal horizontal. Y estos desplazamientos horizontales, principalmente su magnitud se presenta cuando tenemos la acción debido al viento y debido al sismo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ahí está el desplazamiento lineal de ese nudo que lo identifico con delta 1. El nudo que está más abajito también experimenta un desplazamiento lateral que lo voy a identificar con delta 2, es más pequeño. Entonces, y además, si observamos, todos los nudos se desplazan lateralmente hacia la derecha. Pues bien, a este desplazamiento lateral, dentro de lo que es el análisis de estructura, se le conoce con un nombre, ¿no? Algunos le llaman las deformaciones P delta. Delta porque para la nomenclatura que se utiliza para indicar estos desplazamientos es justamente la letra delta griega, ¿no? Del alfabeto griego, la letra mayúscula. Esa es la simbología que se utiliza para indicar estos desplazamientos. Entonces, ahí claramente se ve la diferencia
entre un pórtico intralacional y un pórtico traslacional. En cuanto al pórtico intralacional, lo que estoy mostrando, esa deformada, es una solución estrictamente teórica. En la práctica, los nudos sí o sí experimentan un cierto desplazamiento lineal, horizontal. Aquí estoy mostrando que los nudos no se desplazan horizontalmente. En realidad, sí se desplazan un poquito, pero no tanto como los pórticos translacionales. Entonces, en los pórticos internacionales sí se permite cierto desplazamiento delta, pero ¿hasta qué magnitud? Pues eso lo vamos a ver ya en el proceso de diseño, ¿no? ¿Cómo saber si un pórtico es intralacional o translacional? ¿No? En función del desplazamiento lateral que experimenta la estructura. Bien. Veamos, acá hay un comentario que dice: una columna es intraslacional si, debido a los efectos de segundo orden, los momentos en los extremos de la columna no exceden en más del 5% respecto a los momentos de primer orden. Bueno, ¿alguien le entendió a eso algo? Esta vez no traje mi marcador. ¿Alguien me puede facilitar un marcadorcito? Ustedes ya saben analizar estructuras, aprendieron en hiper, en isostática, ¿no? Pues bien, esos análisis que ustedes han aprendido en hiper y isostática son análisis de primer orden. Un ejemplo sencillo, uno sencillito. Miren, una viga en volante, sometido a una carga uniformemente distribuida, más una carga puntual en esta posición, llamemos P1, más otra carga puntual en esta posición, P2. La viga tiene una luz L, por lo tanto, las reacciones en el apoyo, empecemos con el momento. El momento ha de ser igual, si esta es la carga Q, ha de ser negativo, menos Q por L cuadrado sobre 2, menos P sub 1 por L. ¿No? Sí. Este no produce momento flector, es un esfuerzo normal de conversión. Pues bien, ese es el análisis de primer orden. Y ahora voy a hacer el análisis de segundo orden. Resulta que para hacer el análisis de segundo orden, ¿ya? Con estos datos, con estas cargas, necesito saber cuánto se deforma este extremo. Ya, con estas cargas, con estos resultados, necesito conocer esta deformación, ¿no? Para ello podemos aplicar el método de los trabajos virtuales que hemos visto en Interestática. Bueno, conocido este desplazamiento, entonces sabemos que bajo estas cargas la estructura no se va a mantener horizontal, sino que al final la estructura queda así. Queda así. Entonces, ¿qué es el análisis de segundo orden? Como su nombre dice, segundo orden. Es un segundo análisis de la misma estructura, pero tomando en cuenta su deformación. Entonces, lo que hago es agarrar la estructura y hago esto. Y hago un segundo análisis.
le aplico la carga uniformemente distribuida, le aplico la carga P1 que está en este nudo y la carga P2 en ese punto. Y ahora calculemos este momento. Este es un momento de primer orden y aquí lo que voy a calcular, ¿no? Puesto que estoy tomando en cuenta la deformada de la estructura, entonces es un momento de segundo orden. ¿Ven? La luz es L, por lo tanto el momento de segundo orden va a ser igual a menos Q por L cuadrado sobre 2 menos P sub 1 por L menos. y resulta que con respecto a esta línea horizontal aquí hay un delta y este ahora sí va a producir momento. En el análisis de primer orden no produce momento, en el análisis de segundo orden sí va a haber un momento adicional igual a P2 por delta. P2 por delta. Entonces, aquí he hecho un análisis de segundo orden, que también se dice análisis P delta. Análisis P delta, así le llaman en términos generales. Donde obviamente el M segunda no es igual al M prima. Ahora, ¿cómo sé que esto es una estructura intranslacional o translacional? Según lo que está indicado ahí. Bueno, dice que para que esto lo consideremos una estructura intranslacional, el momento de segundo orden, dice, no debe exceder 5%. más del 5% del momento de primer orden. Listo. ¿No? O sea, el M2 tiene que ser menor o igual a 1.05 de M'. No tiene que exceder de 5%. ¿Bien? Entonces, ese es un parámetro de referencia para saber si es intranacional o transnacional. Ahora, el CITK tiene otros parámetros, no siempre esto de acá. Hay otro parámetro para saber si es transnacional o internacional. En la clase de él desarrolló el cálculo de un edificio de 18 pisos. ¿No? Y primera vez he visto en mi vida un ingeniero que ha enseñado desde cero cómo se arma la estructura, cómo se carga la estructura, en fin. La mayoría de lo que enseñan, no lo enseñan todo, le dan un pantallazo a otro pantallazo y siempre quedan lagunas, ¿no? Pues, de que lo pille a este ingeniero, yo lo voy a felicitar por la forma como ha enseñado el análisis de estructuras con el CITK. Paso por paso, observando todos los detalles, cómo se arma una columna, una viga, la losa, en fin. Fue armando desde el primer piso, segundo piso, ¿no? Pero previamente hizo un pantallazo teórico de los conceptos que se manejan cuando se va a armar una estructura. Sí. Bueno, es un curso que lo dictan para los que están haciendo el seminario. Y después, el que hace seminario es porque tiene platita, ¿no? Los que no tienen platita, pues hacen proyectos de grado. Por ejemplo, yo hice tesis. No me costó ni un quinto. Una tesis uno mismo lo elabora. Pero un seminario me lo dictan docentes. Y cada docente tiene que pagar. Si no me equivoco, el seminario costaba 1.500 bolivianos. Pero ahora, otra manera de saber si una estructura es intranacional o indesplazable es calculando un coeficiente Q, el cual se evalúa mediante esta fórmula, donde Q
es el índice de estabilidad de un piso. Es el índice de estabilidad de un piso. Donde para calcular el índice, ya la fórmula tiene varios términos. Uno de ellos se refiere a la sumatoria de P sub Q. Entonces, generalmente, cuando estamos construyendo edificios, ¿no? Estamos construyendo edificios, ¿ya? Este es un piso, y en un determinado piso hay 1, 2, 3, 4, pues hay cuántas columnas hay en todo el piso. Y cada columna está recibiendo una carga. Un P sub Q1, P sub Q2, P sub Q3, entonces debo sumar todo esto, ¿no? La sumatoria de los P sub Q. A nivel de este piso, para ser más exacto, a nivel de este piso, ¿no? Al piso, esta columna ya desde llegar esta carga normal, esta también. Entonces la sumatoria de esto viene en esa fórmula. Porque esta fórmula me permite determinar si este piso es translacional o intraslacional, ya que en edificios altos, ¿ya? Hay pisos que son intraslacionales y hay algunos pisos que son translacionales. ¿Cómo son? Y entonces en ese caso hay que ver qué tipo de piso es a un determinado nivel. Luego interviene A sub 0. A sub 0, bueno, D sub SU es el cortante horizontal. Bueno, debido al viento, una vez hecho el análisis de primer orden, ¿no? De primer orden, además de determinar estos esfuerzos normales, también determinamos los esfuerzos de corte. O sea, el programa me dice qué valor tienen los normales y qué valor tienen los esfuerzos de corte, que en este caso le llama B sub S. B sub S. Pues ahí dice cortante horizontal B sub US. Es la sumatoria de los cortantes que aparecen en cada columna. Y estos cortantes principalmente son debido a la acción del viento. Porque si calculamos la estructura sin viento, bueno, estos cortantes son muy bien pequeñitos, que prácticamente se los puede despreciar. Pero tomando en cuenta la acción del viento, ya no son pequeñitos. Y luego, el otro parámetro geométrico, delta sub 0, dice es la deriva correspondiente al piso en consideración, o sea, la deformación relativa de primer orden entre la parte superior y el piso inferior. Bueno, la deriva. Supónganse que tengo un edificio y debido al viento o al sismo, esto se deforma de esta manera. Ahí hay un desplazamiento lateral de los nudos de la estructura. Entonces, si estoy analizando este piso, entonces podemos ver que aquí está este desplazamiento. Este desplazamiento, llamémosle delta 1. Y en el piso subsiguiente, ese desplazamiento ya es un poquito más grande, llamémosle delta 2. Pues bien, delta sub 0 es la deriva, o sea, el desplazamiento lateral relativo. El desplazamiento lateral relativo es delta 2 menos delta 1. Pero para poder aplicar esta fórmula, previamente tienen que hacer un análisis de primer orden. Y luego de ahí sacan toda la información necesaria para aplicar esta fórmula. Y una vez evaluado, el resultado tiene que ser menos o igual a 0.05.
que en por ciento equivale a 5 por 100, ¿no? Bien. Bueno, y finalmente L sub C. L sub C, dice, es la longitud de la columna correspondiente a la distancia entre los nudos extremos de la columna. Este L sub C interviene en varios cálculos. Y si yo tengo acá una viga, otra viga y una columna. Bien, hablemos de la luz de diseño de la columna. La luz de diseño sería desde el piso hasta el cielo raso. Eso es L sub U. Para la luz de diseño es esta distancia. Y ahora, aquí va el eje longitudinal de la columna, el eje longitudinal de esta viga y de esta viga. En la intersección de los ejes longitudinales están los nudos. Nudo, nudo, nudo. Y bueno, L sub C dice la longitud medida entre los nudos de la estructura. Por lo tanto, de este eje, a eso le denominamos L sub C. Eso es general en análisis general. Sí, claro. Bien, prosiguiendo, jóvenes. Ahora, finalmente, aquí hay una aclarativa que dice: este método no es viable si B sub QS es igual a 0. O sea, si no consideran el viento, obviamente B sub QS va a salir un valor tan pequeñito que prácticamente es igual a 0. Bien, continuando. Ahora, la clasificación de la columna se lo realiza previamente calculando la vector mecánica, ¿no? Donde L sub E es la longitud de pandeo, el cual es igual al producto del coeficiente de pandeo por la luz de diseño de la columna, ¿no? Y bueno, las columnas, conforme ya estaba explicando, según la esbeltez, se clasifican en intralacionales y translacionales. Bueno, si son intralacionales, a su vez se clasifican en columnas cortas. Y bueno, ¿cuándo una columna es corta? Pues cuando la esbeltez mecánica es menor o igual a una esbeltez que le vamos a llamar lambda sub 0, donde lambda sub 0 se evalúa de la siguiente manera: es el menor de los valores que se obtienen a través de esa expresión, donde a continuación vamos a explicar qué es M1 y qué es M2. Tengo que calcular esto, y el 40 ya es un valor constante. Comparo estos dos valores y de los dos elijo el menor. ¿No? Elijo el menor. Y si la esbeltez mecánica es menor a lambda sub 0, entonces estaremos seguros de que es una columna continua. Ahora, las columnas medianamente esbeltas es cuando la esbeltez mecánica mayor a 40 y menor o igual a 100. Luego vienen las columnas esbeltas, cuando la esbeltez mecánica mayor a 100 y menor o igual a 200. Y finalmente, las columnas muy esbeltas es cuando la esbeltez mecánica mayor a 200. Bueno, de estos 4 tipos de columnas, si no me equivoco ya les comenté, prácticamente el 90% de las columnas que hay en los edificios son columnas cortas. Por ahí suelen aparecer columnas medianamente esbeltas. Entonces, nosotros vamos a aprender a diseñar
columnas cortas y columnas medianamente esbeltas. No vamos a aprender a diseñar esbeltas, ¿no? Eso ya lo ven en curso de posgrado, porque diseñar columnas esbeltas es bastante complejo. Y hay columnas muy esbeltas. Las normas no recomiendan, aunque dicen, si lo van a hacer, debe ser un cálculo con todos los coeficientes de seguridad y estando plenamente seguro de que las cargas que le van a llegar a la columna no van a variar significativamente con el tiempo, ya que las columnas muy esbeltas son muy susceptibles al pandeo. Sí. O sea, son columnitas por decir, no me toques porque me pandeo. ¿No? Entonces, en la práctica se suele diseñar cortas medianamente esbeltas. Y para diseñar columnas esbeltas hay métodos también que, pues, específicamente para este tipo de columnas. Hay un libro brasilero, diseño de concreto armado. El autor es, pues, últimamente ya no he visto ese libro. El autor es brasiliense Fusco. Seguramente recuerdan ustedes al ingeniero Susequín, José Carlos Susequín. También ha escrito libros sobre columnas. Él y también es brasilero, ¿no? Y pues yo lamentablemente no tengo los tomos de hormigón armado de vigas hasta flexión compuesta, corte y torsión de José Carlos Susequín. Y no hay el tema de columnas, pero sé que ha escrito un libro sobre columnas. Aquí en el libro de Brasiliense Fusco sí hay el tema de columnas, para columnas esbeltas, y presenta 3 métodos. Pero eso ya es viéndolo con calma en un curso de posgrado. Bien, y ahora vamos a las columnas traslacionales. Bueno, también hay columnas traslacionales que son cortas. ¿Cuándo una columna es corta en el caso de una estructura traslacional? Cuando la esbeltez mecánica es menor o igual a 22. Menor o igual a 22. Y medianamente esbelta cuando la esbeltez mecánica es mayor a 22 y además los momentos de segundo orden tienen que ser menor o igual a 1.4 los momentos de primer orden. O sea, se tiene que cumplir estos 2 requisitos. Y luego, la norma americana, la ACI, en las últimas versiones 2019, 2020 y las anteriores, solamente habla de estos 2 tipos de columnas. No habla de columnas esbeltas y muy esbeltas. Pero ya les dije, no perdemos mucho con que no haya, porque la mayoría de las columnas son cortas y medianamente esbeltas. Me acuerdo cuando estuve calculando una estructura, apareció una columna esbelta. Una columna esbelta. Y dije, voy a diseñar con el libro de Brasiliense Fusco. Estuve toda la mañana haciendo cálculo y dije, no, me voy a dormir acá toda la semana. Entonces, ¿qué hice? Porque era en el ingreso al subsuelo, había una columna así de alta.
Bueno, lo que hice fue aumentarle la sección, hacerla más corta. Y al aumentar la sección, se convierte en medianamente es El. el. Ok, ingeniero, disculpe, cuando dice columna esbelta, ¿a qué se refiere? Bueno, que la esbeltez mecánica está entre 100 y 200, ¿no? O sea, es una columna delgadita, pero bastante alta, ¿no? Es delgadita, de sección reducida, pero de longitud bastante significativo. Esa es una columna esbelta. Y a mí me salió y dije, voy a calcular, pero iba a estar toda la semana. Entonces, ¿qué hice? Le aumenté sección. Y haciendo cálculos, la esbeltez me salió entre 40 y 100. Y listo, la convertí en columna medianamente esbelta, y que eso es fácil de diseñar. En 15, 20 minutos a mano se diseña una columna medianamente esbelta. Y eso que para diseñar columna medianamente esbelta aplicamos métodos aproximados. O sea, diseñar columnas tomando en cuenta el pandeo no es nada fácil. Lo que vamos a ver es un método aproximado. Obviamente el CIPE ya no aplica método aproximado, aplica métodos exactos. Una de las cualidades del CIPECAD es que hace un diseño bien minucioso de columnas, ¿no? Y bueno, hay más garantía en ese programa que diseña bien las columnas. Proseguimos, jóvenes. Bueno, les comentaba que la norma ACI no habla de columnas esbeltas ni muy esbeltas. Bueno, nuevamente, ahí está el pórtico intranacional, ¿no? Donde los nudos experimentan tan solamente desplazamientos angulares, no hay desplazamientos lineales. Y bueno, si agarramos, por decir, la columna AD, observen la deformada de la columna AD. Desde su extremo superior hasta el extremo inferior tenemos una línea segmentada y es un tramo que presenta una curvatura, ¿no? Una curvatura desde el extremo superior hasta el extremo inferior. Pues eso me está diciendo de que el diagrama de momentos flectores para esa columna presenta un diagrama de momentos flectores donde seguramente en el extremo superior el momento ha de ser mayor que en el extremo inferior, pero el momento no cambia de signo, no cambia de signo. O sea, en otras palabras, si analizamos los momentos inormales que actúan, vamos a ver que hay normal arriba y abajo, y los momentos tienen esa orientación. Arriba, sentido horario, y por lo tanto me está traccionando el lado izquierdo. Abajo, sentido antihorario, pero también me está traccionando el lado izquierdo. Y por lo tanto, el momento es negativo de extremo a extremo. Pues bien, cuando tengo un momento, una columna con estas características, en base a los momentos que aparecen en los extremos, ya debo definir cuál de estos momentos es el M1 y cuál es el M2. Recuerden que para calcular lambda sub 0, ¿no? Dijimos que es el menor entre los siguientes valores: 34 menos 12 por M1 sobre M2 y 40, ¿no? Esto para cuando quiero definir si una columna es corta o no. Entonces, en esta fórmula interviene M1 y M2. Son dos momentos, ya. El uno está en un extremo y el otro está en el otro extremo. Ahí están los dos momentos, que les estoy llamando M sub A y M sub B. Pero resulta que uno de ellos es el M2 y el otro es el M1. ¿Cuál es el M2 y cuál es el M1? Pues aplicamos la siguiente definición, ¿ya? El M2, según esta expresión matemática,
es el mayor de estos dos, pero en valor absoluto. En valor, el mayor de estos dos. Si el primero es un momento de 40 kilonewton-metros y el de abajo 60 kilonewton-metros, entonces M2 es el de abajo. Ahora, si el de arriba es 50 kilonewton-metros y el de abajo 20 kilonewton-metros, entonces M2 es el de arriba. Se compara a los dos en valor absoluto y el mayor es el que se lo identifica con M sub 2. Y automáticamente el otro es el M1, el menor, el M1. Y a ambos le tenemos que dar signo positivo. Por más que el diagrama de momentos muestre signo negativo, ¿ya? A ambos momentos le tenemos que dar signo positivo. Y esos valores son los que intervienen en esta fórmula. Luego, continuando siempre con pórticos intranslacionales. Ahí está la carga. Ahora fíjense, esta es otra forma como suelen deformarse los elementos de un pórtico. Pero aquí lo que nos interesa es la deformada de las columnas. Volviendo a analizar la misma columna, la columna AT, podemos ver que en este caso la deformada presenta dos curvaturas. A este lado una curvatura cóncava y al otro lado una curvatura convexa. Y al medio seguramente está el punto de inflexión. Entonces, se suelen dar este tipo de deformaciones. Pues bien, ahora analicemos este último. Cuando una columna presenta doble curvatura. Cuando una columna presenta doble curvatura, su diagrama de momentos flectores, ahí va, cambia de signo. Arriba, en este caso positivo, negativo y abajo positivo. Cuando hay doble curvatura, significa que el diagrama de momentos flectores cambia de signo a lo largo del eje longitudinal de la columna. Y ahora, esa columna, ¿no?, ha de tener un esfuerzo normal, arriba y abajo, y un momento arriba. Observen que este momento me tracciona el lado izquierdo y el otro momento me tiene que traccionar el lado derecho, ¿no? La cola tracciona, la punta comprime. Entonces, en este caso, pues nuevamente tengo que definir cuál es M1 y cuál es el M2. Bueno, el M2 es el mayor entre los dos momentos. Comparados los dos, ya elijo el mayor. Y el menor, y al menor, en este caso se le tiene que dar signo negativo. Esa es la diferencia. Obviamente, ese signo menos ha de intervenir acá, ¿no? Menos por menos se va a hacer más. Bien, continuando. Ahora los pórticos translacionales. Bien, ahí está la carga y ahí está el pórtico translacional, el cual, si analizamos otra vez la misma columna AD, como podemos ver, la columna esta, los nudos extremos de esta columna, además de experimentar desplazamiento angular, presentan desplazamiento lineal, arriba y abajo. Y también es simple curvatura, hay simple curvatura. Por lo tanto, si dibujamos el diagrama de momentos, ha de ser un diagrama de momentos con el mismo signo de extremo a extremo. Y ahora, cuando estemos analizando este tipo de columnas, tenemos que tomar en cuenta el desplazamiento lateral que experimenta él, ¿no? Pero previamente, ahí estoy mostrando los normales de los extremos, y debido al desplazamiento lateral, pues la columna queda inclinada. A esto le añadimos los momentos en los extremos y desde luego, ¿no?, tengo que tomar en cuenta
el desplazamiento lateral que experimenta la columna. O sea, la deriva. La deriva. Esto que estoy llamando deriva es simplemente el desplazamiento lateral del nudo A menos el desplazamiento lateral del borde inferior. Esa es la deriva. Y en los análisis debo tomar en cuenta la deriva, ya que como consecuencia de esto, el normal ha de producir un momento adicional llamado momento de segundo orden. Bueno, aquí también tengo que seleccionar cuál es M2 y cuál M1. Bueno, M2 siempre es el mayor entre esos dos momentos. Y el otro, el menor, obviamente es el menor entre esos dos. Y en este caso ambos tienen signo positivo. Bien, la situación cambia cuando la deformada de la columna presenta doble curvatura. Y además también tenemos la deriva o el desplazamiento lateral de la columna. Cuando una columna presenta doble curvatura, el diagrama de momentos flectores cambia de signo. Y si cambia de signo, entonces pues los momentos van a tener ese sentido, ¿no? El de arriba me tracciona el borde, la parte lateral izquierda, y el de abajo me tracciona la parte lateral derecha. Y bueno, también el M2 es el mayor entre estos dos valores, considerando desde luego la deriva, ¿no? Y el M1 es el menor, pero en este caso le tenemos que asignar signo negativo. Bien, en el diseño de columnas, estos son los cálculos preliminares que tenemos que hacer, ¿no? Primero, porque para saber qué tipo de columna es, si es columna corta o es columna medianamente esbelta, ya que si la esbeltez mecánica sale mayor a lambda sub 0, significa que es una columna medianamente esbelta. Y si la esbeltez mecánica es menor a lambda sub 0, es columna corta. Bueno, aquí me viene a faltar el signo. Bien, proseguimos. Bueno, dice diseño de columnas cortas a compresión simple. Nos hemos pasado la hora. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 45. Bien, continuando. Bueno, a continuación voy a describir un método aproximado para el diseño de columnas cortas a compresión simple. O sea, columnas cortas cuya esbeltez mecánica es menor a el lambda sub 0. Vuelvo a repetir por segunda vez o por tercera vez, lo que voy a describir es para columnas cortas, se cumple esto, y que esa columna está sometido tan solamente a compresión simple. Hago esa aclaración porque a veces en los exámenes les doy una columna corta que cumple esto, pero además del normal les pongo un momento. Entonces lo que voy a explicar ya no se aplica, ¿no? Lo que voy a explicar se aplica. Tiene que ser corta y sometida a compresión simple. Porque en los exámenes, que se olvidan, verifican esto, columna corta y ¡pum! No hay más, no la piensa la otra. Y se ponen a diseñar con la fórmula que vamos a ver a continuación. Sí, te vamos. ¿Qué pasó en el final? Bien. Eso por un momento me dijeron. Tenía una excentricidad normal, no llegaba a Bueno, en una columna corta, no hay estos momentos. Solamente es el esfuerzo normal, arriba
arriba y abajo. Como no hay momento, esto no interviene. Y queda lambda sub 0, es el menor, dice, entre 34 y 40. ¿Cuál es el menor? 34. Entonces, si tengo una columna corta sometida a compresión simple, la esbeltez mecánica tiene que ser menor o igual a 34. Y justamente es lo que estoy mostrando en pantalla. Y si es una columna translacional, ¿ya? Entonces la esbeltez mecánica tiene que ser menor o igual a 22. Bien, vamos entonces con la columna. Ahí está la solicitación o la carga sobre la columna, el plano de pandeo XX y el plano de pandeo YY. Bueno, allí hay una expresión que dice que aunque la columna teóricamente está sometida a compresión simple, ¿qué significa eso? Compresión simple. Que la línea de acción del esfuerzo normal coincide con el eje longitudinal de la columna. Pues eso en la vida real no se da. ¿Ya? En la vida real, aunque aparentemente la columna está sometida a compresión simple, en realidad no trabaja. Primero, debido a los defectos de construcción, la columna no queda perfectamente vertical. Siempre tiene un pequeño desplome. Difícil que construyan ustedes una columna, ni con la ayuda de un teodolito, ¿no? Porque durante el hormigonado entra la vibradora y empieza siempre a moverse algo la columna, de manera tal que su eje queda inclinado, ¿no? Exagerando. Entonces, al quedar inclinado, ya pues con respecto a su posición inicial aparece una excentricidad. Ahora, la norma dice que para el diseño hay que tomar en cuenta una excentricidad mínima. ¿De qué valor es esa excentricidad? Allí está la formulita. Dice, la excentricidad mínima es 15 más 0.03 por H. H, recuerden, es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo para el cual estoy diseñando la columna. Bueno, sin embargo, lo que voy a mostrar a continuación, el diseño que voy a mostrar, no toma en cuenta esa excentricidad. Lo que voy a mostrar es un diseño aproximado. Ahí está la sección transversal de la columna, donde los lados lo identifico HX, HY. Y ahora, tengo dos planos de pandeo, el XX y el YY. Como es una columna de sección rectangular, ¿cuál de los planos es el plano de pandeo crítico? El X. El de menor inercia. De menor inercia. ¿La de menor inercia? Yo dije X hace rato. Pues, suponiendo que es una columna empotrada y libre, como toda columna tiene su eje longitudinal baricéntrico, ¿no? Hasta el centro. Como es una columna empotrada y libre, cuando se deforme lateralmente debido al pandeo, su eje se va a deformar en la dirección del plano de pandeo X, de manera tal que una vez deformado ha de quedar en esta posición, ya que en esa dirección el momento de inercia es menor, ya que esta es la base y esta es la altura para el plano de pandeo XX. Entonces, cuando tenemos secciones rectangulares y la carga es compresión simple, en la dirección en que el momento de inercia es menor, en esa dirección está el plano de pandeo crítico. Yo digo que hay que hacer posición mínima. Entonces vamos a hacer un plano aquí para allá. Bien, prosiguiendo, ahí está la columna, el plano de pandeo crítico y también el otro plano,
Y ahí les estoy mostrando, ¿no? Si asumo que el plano de pandeo crítico es el XX, entonces la columna se ha de deformar debido al pandeo lateralmente en la dirección de ese plano. Y, por lo tanto, el esfuerzo normal se va a mover junto con el nudo extremo de la columna, apareciendo como consecuencia una excentricidad. Apareciendo una excentricidad. En el caso de compresión simple, esta excentricidad, que le estoy llamando la excentricidad total en X, ¿ya? Si no hay momento, entonces esta excentricidad total tiene que ser igual a la excentricidad mínima. Tiene que ser igual a la excentricidad mínima. Y ahora, ¿no? La excentricidad total tiene que ser mayor o igual a la excentricidad mínima. Pues bien, ¿no? Donde la excentricidad mínima, según la fórmula, es 15 más 0.03 de H, dice, ¿no? Y como estoy analizando para el plano de pandeo XX, H es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo para el cual estoy diseñando, o sea, tiene que ser H sub X. Bueno, ¿y qué pasa si por alguna razón estoy analizando para el plano de pandeo Y? Entonces, ahí está el eje longitudinal de la columna, los dos planos de pandeo. Si es que voy a analizar por algún motivo para el plano de pandeo Y, entonces debo asumir que la columna se ha de deformar lateralmente en la dirección de ese plano. Y por ende, el esfuerzo normal que está sobre la columna se ha de mover junto con la columna al deformarse la columna, apareciendo también una excentricidad. En este caso es una excentricidad en la dirección del plano de pandeo Y, donde en el caso de compresión simple, pues esta excentricidad se toma igual a la excentricidad mínima, o sea, S TY tiene que ser mayor o igual a la excentricidad mínima, donde en este caso la excentricidad mínima está dado por esta fórmula y H es H sub Y. H es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo para el cual estoy analizando. Bueno, vamos a ver ejemplos de diseño donde vamos a trabajar con esta excentricidad mínima. Bueno, ahora, en cuanto al cálculo de la esbeltez mecánica, que es la longitud efectiva sobre el radio de giro, y la longitud efectiva o la longitud de pandeo es el coeficiente de pandeo por L sub I. Necesito conocer el coeficiente de pandeo K. Bueno, ya vimos que para articulado vale 1, para empotrado vale 0,5, en fin. Pero esos valores son pues teóricos. En la práctica no se da ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo determinamos ese coeficiente de pandeo? Supongamos tener un pórtico formado por columnas y vigas. Y se me ocurre que voy a analizar ya la columna número 2. Voy a analizar la columna 2 y por lo tanto para esa columna quiero determinar su coeficiente de pandeo, K. Entonces, la norma, la ACI y también la norma europea, en esta parte hacen el mismo tratamiento. Voy a completar la información que necesito, ¿ya? El nudo A, el B, las vigas, hay una viga, estoy identificando, observen las vigas que le llegan al nudo A y también estoy identificando las vigas que le llegan al nudo B. Es más, si vemos qué elementos le llegan al nudo A, resulta que la columna para el cual voy a determinar el coeficiente de pandeo, en su extremo superior está el nudo A y en su extremo inferior está el nudo B. Bueno,
¿Qué elementos le llegan al nudo A? Le llegan la viga 1, la viga 2, le llega la columna 2 y la columna 3. De manera similar, ¿qué elementos le llegan al nudo B? Le llega, de la izquierda le llega la viga 3, de la derecha le llega la viga 4, y de arriba le llega la columna 2 y de abajo le llega la columna 1. 4 elementos le llegan a estos nudos. Cuantos más elementos le lleguen a un nudo, ese nudo va a tener mayor rigidez. Bueno, pero generalmente en pórticos esta es la situación que se suele dar. Ahora, los cálculos preliminares que necesitamos realizar consiste en determinar el grado de rigidez o el grado de flexibilidad del nudo A y el grado de rigidez o grado de flexibilidad del nudo B. Bueno, empecemos calculando el grado de rigidez del nudo A, que lo vamos a identificar. Bueno, me faltan algunos datos, las luces de los elementos, ¿no?, de las vigas y de las columnas. Bueno, calculemos la rigidez del nudo A para la columna C2. Pues bien, le vamos a llamar phi sub A. ¿A qué es igual phi sub A? Pues bien, es igual a la sumatoria, ¿no?, EI sobre L, la sumatoria de las rigideces de las columnas que le llegan al nudo A, dividido las rigideces de las vigas que le llegan al nudo A. Por lo tanto, phi sub A es un coeficiente de rigidez relativo. Es un coeficiente de rigidez relativo. Bueno, entonces, el producto de E por I sobre L en el análisis de estructuras se conoce como la rigidez a flexión. Es la rigidez a flexión. Entonces, las vigas y las columnas que llegan al nudo A, cada uno tiene su propia rigidez, ¿no?, que se evalúa de esta manera. Momento de inercia dividido entre la longitud de los elementos que intervienen. Bueno, resulta que al nudo A, ¿no?, si evaluamos el numerador, le llegan dos columnas, la 2 y la 3. Y dice sumatoria de las rigideces de las columnas que llegan al nudo A. Y en el denominador es la sumatoria de las rigideces de las vigas que le llegan al nudo A. Bueno, ¿qué vigas le llegan al nudo A? La viga 1 y la viga 2. Entonces, desarrollando esta sumatoria, ¿ya?, le llegan dos columnas, la 2 y la 3. Entonces, esta sumatoria se convierte en dos sumandos. La rigidez de la columna 2 más la rigidez de la columna 3. En el denominador, en la sumatoria de las rigideces de las vigas que le llegan al nudo A, le llegan dos vigas. Por lo tanto, desarrollando esta sumatoria, es la rigidez de la viga 1 más la rigidez de la viga 2. La longitud tomada de las vigas y las columnas se toma del eje baricéntrico. Sí, fíjense que las líneas que están ahí son las líneas baricéntricas de cada elemento. O sea, aquí no hay que confundir con las luces de cálculo, L1. Bien, bueno, algo similar tengo que hacer para el nudo B. Tengo que encontrar la rigidez relativa del nudo B, ¿no?, que es igual a la sumatoria de las rigideces de las columnas que llegan al nudo B, dividido la sumatoria de las rigideces de las vigas que le llegan al nudo B. Pues, ¿qué columnas le llegan al nudo B? La 1 y la 2. ¿Qué vigas? La 3 y la 4. Entonces, desarrollando estas sumatorias, voy a llegar a esta expresión. En el numerador
la sumatoria de la rigidez de la columna, de la 1 y de la 2. Y abajo, la sumatoria de las rigideces de la viga 3 y de la viga 4. Muy bien. Claro que esta fórmula se puede simplificar. Observen que la letra E está en el numerador y en el denominador. Se puede simplificar y trabajaría tan solamente con la rigidez relativa, que es momento de inercia sobre L. Porque si trabajo con EI sobre L, estoy trabajando con rigidez absoluta. Pero si cancelo la E, entonces lo que me queda es la rigidez relativa de cada elemento. Bueno, continuando, ahora en caso que quieran trabajar con E, pues ahí está la formulita para calcular el módulo de elasticidad del hormigón, que ya lo hemos visto en una anterior clase, 4700 por la raíz de S', S' es la resistencia del hormigón a compresión, ¿no? Y es el momento de inercia. Bien, ahora, una vez que he calculado el phi sub A y el phi sub E, tengo que utilizar estos monogramas. Observe que tengo dos monogramas. El primero, que está a la izquierda, es para cuando tengo una estructura intrarrelacional. ¿Ya? Y el segundo que está a la derecha, es cuando tengo una estructura translacional. Bueno, las estructuras preferentemente tienen que ser intraslacionales. Entonces, utilizo estos monogramas para calcular el coeficiente de rigidez. ¿Cómo? Supóngase que phi sub A me sale 0,1 y phi sub B me sale 3. Entonces, sobre la primera columna ubico dónde está el 0,1. Viniendo de abajo, aquí está el 0,1. Luego, en la columna de phi sub B, ubico dónde está el 3. Pues bien, el 3 está por aquí. Ahí está el 3. Uniendo estos dos puntos por un medio de una línea recta, podemos ver que a la línea del centro, donde están los valores del coeficiente de rigidez, me intersecta ese punto. Por lo tanto, el coeficiente de rigidez vale 0,7. Y bueno, y ahora, supóngase que mi estructura es translacional. Entonces, y que phi sub A es 2 y phi sub B es 20. Entonces, phi sub 2 está por acá. Phi sub 20 por aquí está. Phi sub 20. Uniendo ambos puntos por medio de una línea recta, ahí está el coeficiente de rigidez. Y aproximadamente es 2,3. El coeficiente de rigidez. Pero, como les iba comentando, preferentemente en la medida que sea posible, las estructuras tienen que ser intrarrelacionales. El ejemplo que desarrolló el ingeniero Wilson Vargas en el módulo que era desarrollado era un edificio de 15 pisos e hizo todas las modificaciones en cuanto a las secciones de la columna, a las secciones de los muros de corte en la pantalla, de manera tal que él nos ha mostrado que la estructura era intrarrelacional. Ingeniero, para edificios mayores a 6 pisos tienen que haber 3 elementos importantes, dice. O sea, yo lo escuché, tiene que haber lo de ascensor, una placa y las columnas un poco más. Bueno, que yo recuerde, no hablé de edificio de 6 pisos, hablé de edificio de 6 pisos. No, yo lo escuché en otro lado. O sea, es cierto que con Bueno. tres elementos rígidamente estables. O cómo Bueno, se hace. eso es relativo. ¿Qué pasa si tengo un edificio de 6 pisos, pero en planta ocupa toda una manzana? ¿No? En planta
toda una manzana el edificio. ¿Y qué pasa si es de 6 pisos y está en un lotecito de 10 de frente por 20 de fondo? ¿Dónde está la diferencia? Pues el primero es delgadito y se ve que es alto, aparenta ser alto, pero es 6 pisos. En cambio, el otro también es de 6 pisos, pero la edificación cubre toda una manzana. Entonces, en el primer caso, cuando cubre toda una manzana, pues no va a ser necesario, con seguridad va a ser una estructura intraslacional. En cambio, la otra, no, tengo que hacer cálculos, posiblemente sea translacional o intraslacional. Si me sale translacional, entonces tendré que meter pantallas de hormigón. O sea, son muros, las pantallas son muros que van desde los cimientos hasta el techo. Por ejemplo, ¿será que este muro me sirve para meter una pantalla? Sí, porque este muro se repite abajo, se repite arriba. ¿No? Entonces sí puedo colocar, en vez de ladrillo, hacerlo todo de hormigón armado. A eso se le llama pantalla. Pero para este edificio de esta planta no tiene sentido colocarle una pantalla, porque las pantallas agarran principalmente la carga del viento. Entonces, en un edificio que de 6 pisos, pero que en planta ocupa toda una manzana, no necesito pantallas. Las columnas suficientes para poder agarrar la acción del viento. Proseguimos, jóvenes. Bueno, nuevamente el pórtico, ¿no? Y lo que buscamos es para la columna 2, Ya indiqué que hay que calcular el coeficiente de rigidez relativo del nudo A y el coeficiente de rigidez del nudo B. ¿No? Ahí están las formulitas, ¿no? Habiendo calculado estos dos coeficientes, ¿ya? Para calcular K, no necesariamente tengo que utilizar los monogramas que expliqué hace un momento. Resulta que la norma a seguir nos da una fórmula. Para pórticos interrelacionales, entro a esta fórmula y observen que está en función de phi sub A y phi sub B. Pero obviamente hay que hacer varias operaciones aritméticas en el numerador y en el denominador. Y cuando uno está apurado, pues más fácil es el monograma. Me voy allá, doy la línea recta y pum, ya saco el coeficiente. Esta formulita más que todo se utiliza para cuando elaboramos un programa. Entonces, el programa ya va incluido en esta fórmula. De ahí que el computador, cuando está operando, agarra la fórmula y automáticamente calcula el coeficiente. Y ahí está la fórmula para calcular el coeficiente en el caso de tener una estructura traslacional. Bien. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño resumen. Calcular el phi sub A y phi sub B para pórtico interrelacional, ahí está la fórmula, y para pórtico translacional su fórmula. Ahora, hay casos especiales, pero de carácter teórico. ¿No? Por ejemplo, cuando tengo una columna empotrada en sus extremos. Para cuando tengo una columna empotrada en sus extremos. ¿Cuánto vale el coeficiente de rigidez? 0,5. 0,5. Bueno, resulta que si me voy por esta vía, calculando previamente phi sub A y phi sub B, vamos a obtener que phi sub A vale 0 y phi sub B también vale 0. ¿Por qué vale 0? Empecemos con phi sub A. Al aplicar la fórmula dice la sumatoria de la columna que le llegan al
nudo A. En este caso le llega una sola columna, ¿no? Y abajo dice la sumatoria de las vigas que le llegan al nudo A. Todo nudo tiene que ser a 0. A un nudo, cuantas más vigas lleguen, ese nudo se vuelve más rígido. Cuantas más vigas le lleguen, se vuelve más rígido. Y si le llegan infinitas vigas, entonces la rigidez de ese nudo es infinita. Y un apoyo empotrado equivale a rigidez infinita. Entonces, si aplico la fórmula para calcular fisura A, como podemos ver, le llega una sola columna, entonces para esa columnita evalúo esta. Y abajo, como está empotrado, tengo que asumir que le llegan infinitas vigas. Por lo tanto, el resultado en el denominador ha de ser infinito, rigidez infinita. Cualquier cantidad dividido entre infinito es 0. De ahí sale el 0. Lo mismo en el otro extremo. Fisura A ha de dar 0. Bueno, y inclusive si me voy con estos valores a los monogramas, con esos valores vamos a obtener que K vale 0,5, yendo a los monogramas. Bueno, eso para pórtico internacional. Para pórtico transnacional, yendo con estos dos valores 0,0 al monograma, vamos a obtener que K vale 1. Bueno, el otro caso especial, para cuando tengo una columna articulada. Bueno, apliquemos esta fórmula para calcular el coeficiente de rigidez relativo de este nudo que está articulado. Bueno, le llega una sola columna, por lo tanto, en el numerador, esto va a ser simplemente I sobre L de esa columna. Y luego, en el denominador es la sumatoria, dice, de los I sobre L de las vigas que le llegan. Y, como decía hace un momento, cuantas más vigas le lleguen a un nudo, su rigidez aumenta. Pero aquí tengo un nudo articulado. ¿Cuánto vale la rigidez de un nudo articulado? 0, no tiene rigidez a flexión. Un nudo articulado no tiene rigidez a flexión. Entonces, la rigidez es nula. Y por lo tanto, un valor cualquiera dividido entre 0 me da infinito. Y en el otro extremo también me va a dar infinito. Y si con estos dos valores me voy a los monogramas, ¿no? Al primero, al pórtico internacional, vamos a ver que sale 1. Y si me voy al monograma de pórtico transnacional, veremos que me sale 20. Y si no me creen, aquí va. Habíamos visto empotrado, donde fisura A y fisura B valen 0. Entonces me voy a la primera columna, 0. A la segunda columna, 0. Uniendo estos dos, para un pórtico empotrado, el coeficiente vale 0,5. ¿No? 0,5. Y para la misma columna, empotrada, donde fisura A y fisura B valen 0, pues me vengo para el monograma para un pórtico translacional. Entonces, ahí está el 0, unimos mediante un segmento de recta y K vale 1 en este caso. Ahora, ¿no? Y para el caso de una columna articulada, donde fisura A y fisura B valen infinito, pues bien, ¿dónde está? Fisura A infinito y fisura B infinito están arriba, trazo la línea y el coeficiente de rigidez vale 1. Y en el otro caso, cuando tengo un pórtico translacional, bueno, me voy con infinito,
y lo que voy a obtener es un coeficiente de rigidez 20. Por lo tanto, no es lo mismo una estructura intrarrelacional que una estructura transrelacional, ¿no? Para una columna articulada, ¿ya? Cuando es intrarrelacional, K vale 1, pero cuando es transrelacional, K vale 20. O sea, desde el punto de vista de la esbeltez, pues K20 significa que la columna de una estructura transrelacional ha de ser 20 veces más grande que en el caso de un pórtico intrarrelacional. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, esta partecita la vamos a dejar porque no quiero dejarlo a medias. Mejor verlo desde el principio hasta el final.